Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Iniciando la semana, segunda mitad del tercer mes del año. Empezamos a sacar esa cuenta. Totalmente, así es. El mes más importante del año este. Absolutamente. Sin lugar a duda, donde los grandes próceres del país nacieron. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por ejemplo? Bueno, usted averigüe quién nació en marzo. Usted averigüe, pregunte por ahí le van a decir. Si sienten un ruido fuerte porque se cayó del ego y por se ahí cayó, sí. Puede ir comprándole regalos a esa gente. No seas manguero. A vos te estoy diciendo, a vos. Bueno, no me mangues en público. Sí, estamos en vivo, no me podés manguear en público. Yo te digo, voy a estar esperando. Bueno, vamos con información, vamos a tener mucha información hoy. Muchísimas notas de gran interés y de estricta actualidad. Vamos a hablar de la ley de proveedores mineros. ¿Se adelantó el partido bloquista al oficialismo local o no? Sí, vos sabés que sí, porque además ya presentó el proyecto, un proyecto de proveedores mineros que tiene un rango un intento de alcanzar un 80% de contratación de empleo local y de hasta un 70% de proveedores locales. Ahora bien, dicho así suena bien, puede caer simpático en algunos sectores, pero la cuestión, en términos de lo estructural que representa para la economía de nuestra provincia la minería, debería ser manejado de otra forma. De hecho, el gobierno provincial viene trabajando su propio proyecto de ley de proveedores, muy resistido por las empresas, les guste o les deje de gustar escucharlo, es su problema, muy resistido por algunas empresas que lo han manifestado explícitamente de que no les gusta, particularmente el asunto de los cupos, pero el gobierno sigue ajustando algunos detalles para que ese proyecto sea lo más adecuado posible, a cumplir una promesa de campaña por parte de Marcelo Rego y luego a evitar generar distanciamiento con las empresas o desalentar inversiones, porque incluso este es el término que se empleó cuando se expresó negativa a esto. Entonces, ya ingresado como ha sido ese proyecto por parte del bloquismo, causó sorpresa en el oficialismo y cierto nivel de disgusto, pongámoslo en esos términos, porque, insisto, el gobierno viene trabajando ese proyecto hace 2 años. Vos me has escuchado decirlo acá, cuando vos le preguntás por el proyecto te dicen ya está listo, no le falta nada, una comita por acá, un punto por allá, pero no se presenta. Y no se presenta porque deben cubrir todos los aspectos que engloban a esta compleja situación. Uno de los temas que puede tal vez afectar este proyecto es la declaración de inconstitucionalidad. Claramente. Hoy leí una nota que salió publicada por el doctor Andrés Aguilar, dentro de lo que es Minería y Desarrollo, la publicación de Miguel Martín. Muy completa, por cierto. Exactamente, donde él decía que una de las prohibiciones que tienen es establecer barreras aduaneras dentro del país. La barrera aduanera de última es algo que se limitó a las provincias. Y dice que esto sería de alguna forma establecer una especie de barreras aduaneras al establecer las provincias quienes pueden contratar o no dentro del ámbito de su jurisdicción. Es muy buena la observación. Qué distinto es el caso de que en búsqueda de su licencia social las empresas busquen el desarrollo de proveedores, que eso debiera ser ineludible para cualquier tipo de empresa. Y no deberíamos ni siquiera mencionarlo, debería estar contemplado en sus declaraciones de impacto ambiental y debería estar en el marco de los controles que la autoridad de aplicación de la ley ejerce permanentemente. Y este punto, el de la tan mentada licencia social, no es un asunto menor, no se transfiere como un auto con un 08 firmado, es algo que se va trabajando todos los días y no es una cuestión de solamente personas en términos individuales, de periodistas, sino institucional en su conjunto. Cuestiones como, por ejemplo, la concesión de ENRE a Vicuña es un asunto que pone en debate algunos aspectos de la aceptación de la comunidad respecto al desarrollo de los proyectos, con lo cual todos deben explicarlo bien. Y este asunto, de una ley de proveedores mineros, también tiene connotaciones de toda índole. Puede ser una jugada política para acomodamientos internos partidarios preelectorales, yo tiendo a pensarlo en ese sentido, pero no es una buena señal. Y le agregamos esto otro, el propio presidente de la Nación y el ministro de Economía se han manifestado en contra de este tipo de, ellos consideran regulaciones internas. Pero además hay una cosa, ¿qué es lo que es que una empresa sea sanjuanina? Una empresa es sanjuanina cuando sus propietarios son sanjuaninos, cuando tienen las inversiones hechas en la provincia de San Juan. Cuando tributan en San Juan. Cuando tributan en San Juan, cuando las camionetas. Porque yo me he enterado de algunos casos, por ejemplo, hay una empresa salteña que se buscó un socio local
Ahora, las camionetas son de Salta, los trabajadores son de Salta, prestan el servicio prácticamente desde Salta, pero como está constituida acá y uno de sus socios es sanjuanino, él sale a reclamar por obras para esa empresa local. Y esto se presta a que haya muchos vendedores, por decirlo en alguna forma más o menos buena, vendedores de origen San Juan. Sí, sí, prestadores de nombre. Van y te dicen, bueno, vos venís, me traes todo de afuera, haces el clúster de afuera, el desarrollo de afuera, la ingeniería de afuera, yo te presto mi nombre y somos locales. Y hay otras, Eso no es desarrollo y hay otras local. empresitas que son un sello de goma y un facturero. Y nada más. Hay muchas. Y nada más. Que tendríamos que empezar a nombrarlas. Deberíamos. Y vamos adentrados ya en el año informativo de Sobremesa, vamos a instrumentar un llamador de atención de varios aspectos, no solamente de esto, pero quiero profundizar en el asunto vinculado a esa necesidad de una adecuada interpretación de la definición del proveedor local. Es muy complicada, es muy compleja y en eso estuvo trabajando el gobierno durante todo este tiempo. Se demoró demasiado tal vez porque se dejó ganar terreno, no solamente en este caso del bloquismo, que esto va a traer algún costo interno en ese mecanismo de asociación política que hay entre el oficialismo local y el bloquismo, y también las empresas. No es un asunto que pueda pasar inadvertido, porque nos encanta decir que no tenemos claramente dimensionado lo eclosivo que va a ser el desarrollo de nuestra actividad. Es cierto, es muy probable que no lo tengamos claramente dimensionado y va a ser mucho más grande de lo que uno puede llegar a percibir. Ahora, ¿cómo estamos generando condiciones para ese desarrollo? Algunas son muy positivas, claramente sí. Estas otras, la verdad, entran en la zona gris del cuestionamiento. Bueno, se puso en marcha un importante plan de lucha por parte de los docentes universitarios. Muchos días, semanas completas de medidas de fuerza por parte de los docentes universitarios, nucleados en SIDUNCS y fundamentalmente en ADICUS, decisiones que se tomaron a nivel nacional, no han sido convocados a paritarias, etcétera. Una vergüenza lo que están cobrando hoy los profesores. Es una vergüenza, desalienta a cualquiera. Hemos tenido acá a directivos de la Universidad Nacional de San Juan, hemos conversado con dirigentes sindicales de ese ámbito y la verdad que hay que tener muchísima vocación y muchísimas ganas de hacer docencia universitaria para trabajar allí con sueldos tan bajos, absolutamente miserables. Dicho sea de paso, este mecanismo de paros, de huelgas secuenciadas de 2 semanas que van a ser alternadas, va a profundizarse y podría poner en riesgo el ciclo lectivo 2026. Particularmente complejo para San Juan es en el ámbito de los colegios preuniversitarios. A mí me preocupa también la calidad educativa que van a tener esos chicos. Totalmente. Porque el objeto de la educación siempre son los chicos en primer término. Es la inversión que hacemos todos. Y no es gratis la educación. Cuando uno dice la educación es pública y es gratuita, no la paga quien la consume, pero la pagamos el resto de los ciudadanos a través de los impuestos. Totalmente. Entonces, la educación tiene que ser de calidad, la educación tiene que ser accesible para todos y los profesionales que dan o que imparten la educación tienen que estar bien pagos. Hoy se está dando una circunstancia. Hay muchos docentes universitarios que se están anotando en los distintos concursos para educación superior, media y superior, porque hoy está pagando mejor la provincia que la universidad. Perder un profesor universitario con 10 o 15 años de antigüedad es, no digo que es una pena, es un crimen. Es grave. Es un crimen para la universidad. Totalmente. Pero bueno, hay sectores que creen que eso es un gasto. Mientras tanto, preguntá cómo creció China, cómo creció India, cómo creció Estados Unidos. Cómo creció Chile, cómo crece Paraguay, pongámoslo en términos también de nuestra cercanía. Y sin restarle entidad al reclamo absolutamente legítimo de los docentes universitarios, medidas de fuerza de esta naturaleza y en otros ámbitos que afectan al destinatario del esfuerzo económico de todos nosotros, es algo que también es cuestionable. Y hay que, lo voy a decir en el idioma más llano posible, buscarle la vuelta para evitar afectar justamente a lo que nosotros denominamos el destinatario del esfuerzo de todos nosotros. Bueno, importante caída en la coparticipación que ha afectado a todos los organismos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. ¿Te acuerdas cuando estuvo casi un par de semanas, una semana creo, el ministro de Hacienda Roberto Gutiérrez, el ministro de Economía de San Juan,
Hablábamos de la caída de la coparticipación a nivel nacional y las transferencias automáticas diarias que por ley corresponden a San Juan, hacían números y esa caída viene verificándose. Consecuentemente con ello, cae también la distribución de coparticipación a los municipios, con lo que ello implica. Hay un punto complicado aquí, y es que la caída de la recaudación a nivel nacional, que se acerca casi al 8%, 7,5, 7,7%, se da en el IVA, fundamentalmente en el IVA, y es donde se verifica la caída del consumo de elementos de primera necesidad de las familias. O sea, los argentinos consumen cada vez menos alimentos. Y esto es un indicador social muy grave que uno puede observar en este tipo de indicadores. Ahora también se está notando quiénes son los que gestionan bien y quiénes no, que no gestionan tan bien, ¿eh? Hay muchos intendentes que tienen las cuentas en rojo. Claro, durante años creyeron que la plata iba a ser de fácil acceso en forma permanente y que siempre iba a haber un ATN que te iba a cubrir el déficit. Hoy están en serios problemas. Claramente. Vamos a hacer un repaso después también por las cuentas municipales y vamos a ver que hay muchos que están pidiendo por favor que les tiren una soga. Y acá se verifica también lo extremadamente dañino que fue el facilismo de suponer que pintar papel y decir que eran billetes tenía algún sentido económico, ¿no? Bueno, según el INDEC cayó también la actividad industrial. Lamentablemente sí. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nosotros siempre ponemos allí en una suerte de paréntesis al INDEC, la utilización de la capacidad industrial cayó con una marca realmente impresionante, la más baja en enero, de enero a enero de 2002. La más baja desde 2002. Caída consecutiva en la actividad industrial, caída consecutiva en el uso de la capacidad instalada, caída consecutiva del empleo registrado industrial, que es uno de los principales insumos, tal vez el más importante del sector. Háblame antes de ir a los títulos de Nuevo Mundo, ¿qué es lo que está pasando en la negociación de paritaria? Sé que había sido convocado por parte de UDA y de UDAP a las bases para ver si aceptaban o no la propuesta por parte del gobierno. En eso están en este momento. Están en este momento en esa negociación. Exactamente. Bueno, ojalá que se llegue a un acuerdo y que se tenga en cuenta que el docente es muy importante, pero no es el único sector hoy afectado por parte de la caída en ingresos. Están los médicos, está la gente de la construcción, están los proveedores del Estado. El Estado es mucho más que un solo sector y hoy están todos tirando de una mesa que cada vez tiene menos recursos. Y ahora está en la mesa de negociaciones los aspectos vinculados a la interpretación que se hace de la nueva ley laboral o la modernización laboral, que fue la que impidió el paro del sector docente provincial la semana pasada. Hay algunos que están haciendo grandes negocios con esta crisis. Sin duda, siempre. Por ejemplo, los bancos. Los bancos te dan la posibilidad de acceder a determinados préstamos que vos crees que son adelantos que da el Estado. La verdad que en la desesperación los tomás. Cuando lees la letra chica de ese préstamo, y además que tienen código de descuento, te terminan saqueando, y vamos a decirlo como corresponde, saqueando tu salario. Eso por un lado. Y por otro, tema del que vamos a hablar ahora, una entidad financiera, la más grande de San Juan, agente financiero del Estado provincial. Banco San Juan. Banco San Juan. Y cuando digo agente financiero, no es una cuestión, digamos, gratis. Pagamos los sanjuaninos para que haga de agente financiero y vayan a parar allí todos los recursos de los sanjuaninos, sobre todo del sector estatal. Han entrado, y no es nuevo, en una dinámica muy complicada de cobrarle cosas a la gente que no pidieron, o préstamos, o seguros y cosas por el estilo, que no los pidieron. Y salir de ese andarivel espinoso les representa una enorme dificultad, y de hecho, insisto, no es la primera vez, y ahora ya está una demanda colectiva en este sentido, ¿no? Señores, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe lo puede encontrar en todas las plataformas digitales, y extiende la inscripción para el boleto gratuito. Además, otro de los títulos de Nuevo Mundo, cambios en la RTO, nuevos plazos y talleres. ¿Qué pasó con San Martín? Bueno,
Pasamos al otro. No, San Martín no le fue bien en su visita a Rafaela. Este viernes juega con los tucumanos, 21:30 en el Hilario Sánchez. Pero decí lo que pensás del partido. Nos dijiste a nosotros en privado. Feísimo, feo el partido. Para los dos, para el local que nunca se la juega Rafael y para San Martín que no supo aprovechar lo que tuvo. La inflación de febrero fue de 2,9%. Además, aprueban un nuevo parque solar en Sarmiento. Cuba admite diálogo con Estados Unidos en plena crisis. River, recordamos que el millonario... Bien que jugó el Millo, ¿eh? Pero son los mismos jugadores, ¿no? Porque la gente piensa que han cambiado... Eso es muy común que pase. Por ahí cuando te quieren voltear a un entrenador... Son cosas que pasan siempre, ¿no? Bueno, en un ratito también estamos ampliando acerca de la Fórmula 1 y la presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, en este caso el segundo Gran Premio de China. En un ratito estamos con eso. Bueno, vamos a extendernos con el asunto de la Fórmula 1 porque apareció el Franco Colapinto que todos queríamos ver. Un Franco Colapinto inteligente, interpretando el auto, llevándose mucho mejor con el ingeniero, muchas horas de estudio del software que hermana la potencia híbrida, es decir, el motor de combustión interna con el motor eléctrico. También el circuito contribuyó a que las zonas de recuperación de energía fueran más benévolas. Una carrera inteligente que podría haber resultado mucho mejor, pero hay que asumir que logró lo que se pudo lograr con el cambio de estrategia que forzadamente tuvo que asumir luego del ingreso del auto de seguridad para retirar de la pista el auto de Lance Stroll. Dicho sea de paso, los chinos con paciencia oriental se tomaron un día para sacar el auto y destruyeron la estrategia no solamente de Colapinto, sino del resto de los equipos. Vamos a unos pequeños avisos y vamos con nuestra primera entrevista. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Bueno, hoy es el día, ayer el día de defensa del consumidor. Y está con nosotros Fabiana Carrizo, quien es la directora de Defensa del Consumidor de San Juan. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Bienvenida, Fabiana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por como favor, siempre. un placer para nosotros. Carlos Tambusi, que es juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario y de las relaciones de consumo de Cava. ¿Cómo le va? Gusto tenerlo acá. Hola, Carlos, bienvenido. Placer. Nos acompaña también Martín Lucero, abogado del Cuerpo de Letrado de la Dirección de Defensa del Consumidor. Un gusto tenerlo con nosotros. Y Gastón Millán, jefe de asesores de Defensa del Consumidor. Un placer también. ¿Cómo están? Bueno, si hay algo que es difícil es explicarle a la gente la cantidad de derechos que tiene que son vulnerados y tal vez la gente no los tiene en cuenta. ¿Es así? Totalmente es así. Nosotros tenemos grandes campañas en el territorio. Siempre decimos, hay que llevarle la misma ley, mostrarle los derechos que tenemos como consumidores y que hay una ley vigente hace muchos años. Las leyes se hacen para que se respeten.
Hoy empezamos con las actividades en el cruce de peatonales, que es llevando la misma ley en un código QR, donde la gente puede escanearlo, pueda mirarlo y llevarlo en su teléfono. Siempre creo que soy una fiel convencida del concientizar y en el educar, para que nosotros mismos sepamos defender nuestros derechos en el momento de adquirir un servicio, de comprar, de hacer tantas cosas que hacemos como consumidores. Somos todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Siempre corremos con algunas desventajas al no conocer la ley, en el momento de adquirir un servicio y el incumplimiento que puedan llegar a tener. Nosotros tenemos una fuerte labor en trabajar con cercanía a la gente. Yo creo que eso es lo fundamental, es nosotros trasladarnos desde nuestra oficina, del centro cívico, a cada departamento de San Juan, con más razón llevarlo a los lugares más vulnerables. Escuchaba recién mucho, que siempre lo hablo yo, el sector hipervulnerable que tenemos son nuestros adultos mayores, que son los que mayor desconocimiento tienen y a lo mejor a los que más cosas le pasan y le suceden a diario. Carlos, haciendo la salvedad de las asimetrías entre San Juan y Cava, por ejemplo, ¿se da esa misma situación en Cava, que el usuario no conoce bien sus derechos o no los reclama cuando advierte que han sido vulnerados? A propósito de los días Día de la Madre, Día del Padre, Día del Consumidor, este es un día en que nadie nos regala nada, ni nadie le regala a nadie, y aprendemos que en la vida tampoco nos regalan nada. Y con los derechos pasa eso. Hay un gran problema que es la conciencia de la existencia de los derechos para recién, a partir de ese presupuesto, poder defenderlos. Es un gran cometido del Estado, encomendado por la Constitución, la educación al consumidor. Así que cuando trasladamos los problemas no resisten diferencias de jurisdicciones. Cada uno con su cantidad de población tiene esa misma situación. Carlos, usted como juez, también cuando alguien hace un reclamo, el reclamo es individual. Entonces, también quienes abusan, podemos hablar de bancos, podemos hablar de empresas telefónicas o demás, dicen, bueno, del total habrá un porcentaje, un 6, un 10, un 15% que reclama, el resto palo y a la bolsa y la guita se la cobramos. Eso es una realidad. ¿Por qué no se aplican fuertes multas en juicios colectivos a estas empresas por esos abusos que cometen? Lo de las multas es un tema administrativo que le corresponde a la autoridad de aplicación. En la justicia nosotros recibimos tanto asuntos individuales como asuntos colectivos, y tampoco es que haya que encararlos desde un punto de vista estrictamente reivindicativo, de que hay que responder con multas. Cuando corresponden se pueden aplicar, y en la justicia tenemos la mayoría juicios de daños, entre los cuales está una multa civil que aplican los jueces, que se llama daño punitivo y que se utiliza fuertemente como una herramienta disuasiva para que los proveedores entiendan que si incurren en una conducta similar pueden tener multas de esas características, pero es distinto a la multa administrativa. Martín, ¿se han incrementado en San Juan las denuncias de los consumidores y cuántas de esas denuncias no se resuelven mediante el diálogo, mediación? ¿Cuántas van a la justicia? ¿Cuál es el estado de situación en este sentido en nuestra provincia? Buenas tardes. Primero saludarlos, Guillermo y Mariano, un gusto estar acá. Gracias. Nosotros que pertenecemos al cuerpo de asesores letrados de defensa, con el doctor Millán, que es el jefe de asesores, recibimos una cantidad importante de denuncias. Ha habido un incremento bastante elevado. Muchas obviamente nosotros tratamos de solucionarlos y darle la posibilidad de llegar a una conciliación entre las partes en las audiencias de mediación, pero bueno, sí, muchas se terminan derivando a la justicia. Justamente una de ellas, que ha sido muy renombrada en el tema de la venta de motos, empezó, tuvimos una gran cantidad de denuncias, llegamos a tener más de 200 denuncias en nuestra dirección, y bueno, y se terminó derivando obviamente a la vía judicial correspondiente, que fue la vía penal. Pero sí, normalmente, y primero y principalmente, justamente lo que dice la directora, tienen que hacer la denuncia por la vía administrativa, que es la defensa del consumidor, la dirección, y así nosotros podemos o tratar de darle una solución o derivarlo a la vía correspondiente. Gastón, pero pasa una cosa, hay muchas veces que lo que te aplican son seguros de 5.000, de 10.000 pesos,
que cuando vas a un abogado no te quiere llevar una causa por 10.000 pesos, porque no le conviene al abogado, no le conviene a nadie, también el abogado tiene que cobrar honorarios. ¿Hay algún sistema por el cual ese que denuncia tenga también ese respaldo legal por parte de defensa del consumidor? Porque enfrente tiene cuerpos legales muy bien remunerados. Sí, o sea, en la vía administrativa por defensa, cuando se hace la denuncia, se tramita la baja del seguro y la devolución. Pero solamente para ese caso, Para ese ¿no? caso, porque es una denuncia en particular. Y en los casos que hemos tenido, o sea, como el denunciante es el que maneja el expediente, el dueño del expediente, cuando el banco da la baja y devuelve la plata, el mismo denunciante pide el archivo. Entonces se ha instado en la conciliación, o muchas veces hasta después de los cargos, donde el banco ha hecho la devolución de la plata, pero sí, no es colectivo, o sea, no sería masivo para toda la comunidad. Es cierto que, capaz que esté mal el término, pero una avivada de los bancos muchas veces, cuando uno va a sacar un sueldo, una tarjeta, le meten los seguros eso, no le dan un duplicado de lo que han contratado, no le mandan póliza, o sea, hay una desproporción entre el proveedor, en este caso la entidad financiera, y el consumidor, que se abusan de eso. Pero lamentablemente es cada denuncia en particular, y la que hemos tenido, la mayoría se soluciona, o sea, devolución de la plata, que es lo que la gente quiere, y la baja, entonces ya el expediente pasa a archivo, o sea, no ha llegado a la multa porque el denunciante da el ok, pero si en el caso el denunciante no hubiera dado una que la conformidad, hubiera seguido el procedimiento hasta la multa. Creo que cuando alguien se acerca a la dirección es poder recuperar el dinero que ha perdido. Ahora, Fabiana, adquiere una característica especial esta denuncia colectiva denuncia colectiva de usuarios del Banco San Juan que se ven afectados en este tipo de cosas. ¿Cómo se tramita eso? ¿Cómo se desarrolla una causa de esa magnitud? Porque una cosa es individual, como nos explicaban, uno asume que puede tener una respuesta porque es individual, tiene otras características cuando es colectivo, ¿no? Dentro de lo nuestro, a ver, nosotros lo tomamos, siempre lo dije el día 1, un expediente es una persona con un problema, o sea, los resolvemos de la misma forma colectivamente, se trabaja individualmente. Nosotros hemos creado una parte que se llama gestión previa, que es anticiparnos. La persona que llega quiere con rapidez, con inmediatez llevarse una respuesta, no esperar los procedimientos que tenemos por ahí administrativos, que por ahí son demorosos por el solo hecho de lo que te lleva el día a día, de poder resolverle el problema. En esto que se implementan seguros, a lo mejor débitos indebidos en tarjeta, tratamos de resolverlos el problema en 24, 48 horas, no llegar a la instancia conciliatoria, pero para recuperar el tiempo y el problema que tiene la persona con inmediatez. En lo colectivo tenemos denuncias colectivas, por ejemplo, en servicios, que en este caso es ustedes mismos lo han nombrado también, el de Banco con San telefonía, no, y con telefonía, en Calingasta, por la falta de servicio que tienen, incumplimiento en el servicio de la telefonía, donde hemos tenido 2 audiencias conciliatorias en el lugar. Lo hemos trasladado a Calingasta para poder llegar y escuchar y ver realmente el problema que tienen. Nosotros ahora estamos ya resolviendo. Ahora, como no hay propuestas en mejoras del servicio que la gente paga, ellos ofrecen siempre el resarcimiento en la boleta. Lo de siempre, no tenés servicio, bueno, mira, te vamos a hacer un resarcimiento en la próxima boleta. ¿Qué nos dijeron la gente? Nosotros queremos que el servicio que pagamos sea. Nosotros ahora estamos en la instancia de que tenemos que resolver los cargos, es darle días, porque si no ahí sí van a tener una multa, con una multa que vale realmente, que no queremos terminar en multa. La Dirección de Defensa del Consumidor no se encarga en recaudar dinero para el Estado. Defensa del Consumidor es administrativo conciliatorio. Queremos que las conciliaciones sean exitosas. Sí, pero una buena multa aplicada en el lugar y en el momento que corresponde es un correctivo importante. Se aprende la lección. Sí, porque la próxima no va a pasar. Claro. En la próxima saben que no pasa. Un presidente de un ente regulador que las empresas analizaban si la multa era más cara o prestar el servicio era más caro. Y lo que fuera más barato es lo que las empresas hacían. Por una lógica de mercado, ¿eh? Sí, Mariano, pero tenés también el desprestigio de la empresa. Yo creo que todo el que genera tener... Nosotros estamos trabajando también en un importante padrón de infractores, que la gente tenga la opción de elegir también cuando van a mirar, que tengamos nosotros ese padrón, ese registro a disposición del consumidor para mirar las agencias de viaje, todo lo que nos está pasando en San Juan, no solamente en los sanjuaninos, en la Argentina. Tabusi, ¿y cuánto dura un proceso de estas características? Un proceso individual de un consumidor, y depende de muchas cosas.
de la complejidad del proceso, del código de procedimientos, de la lealtad y la buena fe procesal de las partes, del trabajo del juzgado. La ciudad de Buenos Aires tiene desde el año 2023 una justicia propia de consumo con un código procesal de consumo, por ahora, que no tiene réplica en ninguna de las demás provincias. ¿Con esa medida lograron disminuir la cantidad de denuncias o mejorar la acción? Nosotros no recibimos denuncias, nosotros recibimos ya el conflicto judicializado. Pero ¿se mejoró el servicio por parte de las empresas ante el hecho de que existiese un... Yo creo que en algunos casos, a medida que empezamos a andar, 3 años es muy poco tiempo, algunas entidades cambiaron de actitud con algunas cosas, han sido más negociadoras, han sido más contemplativas, y creo que un poco se debe al funcionamiento de una justicia especializada, diseñada para aplicar los principios del derecho del consumidor y con un código que el ritual para los abogados es la que nos dice cuándo y cómo tenemos que hacer las cosas. Si eso también es adaptado a la problemática de consumo, la cancha pasa a ser distinta. Y entonces los litigantes, sobre todo si son abogados de los consumidores, se sienten más cómodos en ese espacio. Así que creo que lo estamos notando, y aparte por la cantidad de causas que nos aumentan. Carlos, ¿usted considera que la estructura legal para estas cosas es moderna, está a tono con las circunstancias? Bueno, yo con orgullo hablo de la experiencia del distrito en donde trabajo que y no se ha juez. trasladado a otras provincias. Lamentablemente, el paradigma que hay que romper es el que se nombraba antes. El proveedor sabe que el consumidor no va a llegar a juicio. Tiene que darse que lo haga, que lo gane y que lo cobre. 3 cosas que son completamente distintas y no siempre se dan juntas. Entonces, lo que hay que hacer es agilizar los procedimientos y abrir muchas bocas, muchas ventanillas de reclamo, que puede ser la conciliación, la actividad de la autoridad administrativa, la justicia, juntas coordinadas, para que el proveedor sepa que no le conviene llegar al conflicto y que tiene que autocomponerlos en sede empresa. Darle bolilla, en términos castellanos, al consumidor cuando va a protestar ante la empresa, cuando hace ese llamado, cuando manda ese mail. ¿Sí? Martín, una última pregunta por mi parte. Hoy en el Foro de Abogados a las 18 hay una reunión explicativa precisamente de los derechos al consumidor. Justamente, el doctor Tambuzzi es nuestro invitado estrella, quien va a disertar y humildemente nosotros lo vamos a acompañar para tocar los temas de actualidad. Puntualmente vamos a tocar temas específicos, un poco para llevarle este conocimiento a la gente, lo mismo que decía nuestra directora, que este conocimiento les llegue para poder tener las herramientas para poder defenderse ante los avatares que se producen tanto con la tecnología como sobre este sobreendeudamiento que hay con las entidades bancarias. Así que va a estar muy buena la charla, va a estar muy interesante. Bueno, les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Queda abierta, Fabiana, la invitación para hablar específicamente de la denuncia colectiva contra Banco San Juan. Es un tema importantísimo porque abarca no solamente a los denunciantes, sino como agente financiero del Estado que es a muchas personas. Cuando gusten, muchas gracias siempre. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Quédense allí, volvemos dentro del corte, vamos a hablar con el diputado nacional Cristian Andino. Vamos a hablar de las leyes que se van a tratar en el Congreso, algunas muy importantes para la provincia y naturalmente vamos a hablar de política partidaria. Aquí con ustedes en De Sobremesa en un par de minutos. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Lo mencionamos hace un instante nada más, está aquí con nosotros el diputado nacional Cristian Andino, que siempre acepta amablemente nuestras invitaciones. Cristian, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto de estar acá con ustedes. Bueno, lo planteaba en estos términos. Ahora la Cámara de Diputados va a tratar cuestiones que para San Juan son cruciales, como la nueva ley de glaciares, que tiene esta instancia de audiencia pública. El número, yo lo revisé hoy, 31.260 participantes. Para 2 jornadas,
La no verdad sé que cómo van a hacer. No tengo la menor idea cómo van a hacer. sé. ¿Cuál es su posición respecto de esta ley? No, me parece bueno esto de la audiencia pública. Usted sabe que está el pacto de Escazú y cualquier norma, cualquier ley que tenga que ver con el ambiente debe ser bajo el sistema de audiencias públicas, buscando dar luz y claridad para que todos los sanjuaninos y sanjuaninas tengamos la tranquilidad que esta actividad que nosotros defendemos, como es la actividad minera, porque genera empleo, porque genera desarrollo, se hace sin afectar el ambiente y especialmente sin afectar las reservas, como en este caso los glaciares. Entonces no hay que hacer a las escondidas, ¿no? No me pareció bien lo que pasó en el Senado, de que se trató la ley sin haber hecho, me parece que debió ser previo al tratamiento, haber llevado adelante estas asambleas públicas, lo cual nosotros desde nuestro bloque fue planteado en la reunión de comisión y fue muy bien aceptado por quien coordinaba la comisión. Pero usted sí cree importante una reglamentación de esta ley y que las empresas tengan reglas claras. Yo creo eso. Creo que es importante, creo que hay que defender la minería y si hay una manera de defender la minería es cuidando la licencia social, por eso hay que hacer todas estas actividades con mucha transparencia. Y también aprovechar para dar una pequeña opinión hacia los sanjuaninos y sanjuaninas que nos están viendo. Lo que va a hacer esta ley a través del artículo 41 es establecer los presupuestos mínimos, a partir del cual después cada provincia puede legislar respecto a cómo va a ser o qué uso va a hacer de sus recursos naturales. San Juan tiene una ley provincial de glaciares que fue sancionada en el 2010. Y un inventario. Un inventario, y en esa ley provincial se protegen los glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, y también se protege el ambiente periglaciar, que no sea una reserva o una importante reserva. Es decir, eso tenemos que tener tranquilidad, que esa ley está vigente y como lo de la Nación es una cuestión mínima, de ahí para arriba esta ley estaría por encima. Lo importante es destacar aquí que en ningún caso se ha cuestionado la preservación del recurso hídrico, sino simplemente ir a una definición más clara y más precisa de lo que es el ambiente periglaciar, porque la actual legislación lo tiene en una zona gris indefinida, ¿no? Exactamente. ¿Es así? Es así, Guillermo. Hablemos, usted no aprobó reforma laboral, estuvo en contra. ¿Por qué? Porque la verdad que es una ley que, usted sabe, el título de la ley era de modernización laboral, de moderno no tiene nada. Fíjese usted, se derogó una ley muy importante, la ley de teletrabajo, que resguardaba el trabajo actual, que usted sabe, muchos jóvenes desde su casa con una computadora puede prestar sus servicios. En esa ley se resguardaba el uso horario del Internet, se cuidaba que la patronal proveyese de los gastos necesarios, ya sea la computadora, el Internet y los gastos de trabajar desde tu vivienda. Bueno, fue derogado. Después había una zona gris con los trabajadores de plataforma. No sé si sabía o no estaban identificados, porque es una tarea nueva, si eran de dependencia o no eran de dependencia. Bueno, la ley directamente los define como emprendedores. Una oportunidad importante de regular el sistema del algoritmo, porque los trabajadores de plataforma están todo el tiempo luchando y contra el algoritmo y los termina haciendo esclavos. También se dejó. Y después, de moderno, de nuevo, no tiene nada. Es la misma regla o el mismo espíritu de la ley Banelco en el año 2001, de la flexibilización de los 90 o de la época de la dictadura. Y si uno ve objetivamente los antecedentes de cómo o qué terminó produciendo ese tipo de leyes, lejos de producir empleo, que el empleo no lo hace una ley, terminaron llevando al país a récord de desocupación, más del 20% en el 2001, 19,6% en los 90, ¿no? Entonces, nosotros nos opusimos totalmente a ese tipo de ley. A esa ley en particular sí estábamos de acuerdo y desde el bloque nuestro se hizo una propuesta, una ley muy interesante, tomando estas nuevas formas de trabajo que no están contempladas en las leyes vigentes, pero bueno, no tuvimos la suerte de que fuera aprobada. Desde el sector libertario y sus aliados se señaló con énfasis, y desde el sector empresarial también, que esta ley propendía a generar mejores condiciones de empleo. ¿Usted cree que eso es cierto? No, para nada, es lo que te digo, al contrario. Lo que hace es quitarle derechos, desorganizar las vidas. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Fíjese usted esto del banco de horas que te llevan de 8 a 12 horas. Te desorganiza, además de que no te van a pagar horas extra, porque el objetivo final es ese, evitar el pago de horas extra,
te desorganiza la vida familiar, porque una mamá que tiene previsto salir a la 1 de la tarde de su trabajo para ir a buscar al chico que lo dejó en la escuela, de repente la patronal le va a decir, te tenés que quedar, y en qué grado de negociación, digamos, te podés poner un empleado o una empleada que necesita el trabajo para atender la familia respecto a la patronal. Es imposible, ¿no? Así que no compartimos para nada ese tipo de situaciones. ¿Qué pasó con la ley de la imputabilidad de menores? ¿Usted también se opuso? En realidad ahí lo que nosotros decíamos, y esto es importante porque no llegamos a votar en particular el tema de la baja. La baja de ellos, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Que sucedió una situación especial, que es el caso de Jeremías, el chiquito este de Santa Fe, y ante esta situación que obviamente nos conmociona a todos y nos pone en zozobra, se busca dar un título tratando de decir de que bajando la ley de imputabilidad de repente desaparece la inseguridad en la Argentina. Y todos sabemos que eso no es así. Nosotros de nuestro bloque estábamos a favor y entendemos, y personalmente estoy convencido de que la Argentina necesita un régimen penal juvenil, pero que sea integral, ¿no? Partiendo de la infraestructura, donde sí, bueno, un chico que delinque, que con la nueva ley lo consideras culpable. Bueno, ¿en dónde lo vas a tener? Que eso no estaba previsto. Problema que le terminaste, ¿en qué condición? Terminás trasladándose a las provincias. Después, ¿qué justicia preparada para atender este tipo de situaciones? Y después también decís, bueno, bajaron de 16 a 14, y bueno, ¿y qué vas a hacer cuando un chico de 13 comete alguna situación de delito, ¿no? Bueno, todas estas situaciones que nosotros poníamos en la mesa no estaban contempladas en esto que entendemos era solo un título, pensando en lo que había sucedido en Santa Fe. Y fíjate vos, Mariano y Guillermo, dentro de nuestro bloque teníamos incluso oposiciones, había un proyecto de la diputada Agostina Propato, que iba mucho más allá de la intención digamos, del oficialismo nacional, que era decir, no hay que poner edad, que tiene que haber un cuerpo interdisciplinario que defina si el menor que cometió el delito tenía conciencia del mismo. Y si es así, no importa no importa la edad, si hay que culparlo y hay que condenarlo. Legislación de varios países de Europa, habían distintas, estaban quienes decían que no había que bajarla, quienes estaban de acuerdo, sobre todo el sector de masa, pero teniendo en cuenta todas estas situaciones, y después estaban, como te digo, esto que iba más allá. Lo que todos coincidíamos, que esto era un título para la tribuna ante una situación que pasó, pero que no viene a resolver nada y que no se atiende en términos generales la problemática de la delincuencia infantil. ¿Quiere que hablemos un poquito de política? Como usted diga. Se han hablado en algunos medios de reuniones, de los distintos, del uñaquismo, del giojismo, del andinismo. ¿Existe como línea hoy? Yo creo que... ¿Qué es lo que ha sido estas reuniones? ¿Cuánto de cierto tienen? Primero, me parece que no hay que hablar de lojismo, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la unidad, tal cual lo hemos hecho el año pasado y nos ha ido bien electoralmente. En la provincia fue uno de los mejores resultados de toda la Argentina. Es un punto principal, fortalecer eso. Y respecto a esas reuniones puntuales, no han sido reuniones de carácter político, ha sido una juntada de amigos y por ahí se ha hablado como que de un sector del espacio. Era un amigo que debía, por una apuesta en su momento, una picada y nos invitó. ¿No era usted? No era el que perdió. ¿Fuiste vos? No, Obviamente, en esas charlas, además de hablar de fútbol, y si la mayoría de los que estaban ahí somos políticos, sale el tema político, pero no era... Nada institucional. No era un cónclave. No, para nada. ¿Se reconstruye el justicialismo en términos de esa tradición que ha tenido de liderazgos fuertes? Debe ser así, ¿no? Hoy cuesta porque no somos gobierno. Y hoy, digamos, cuesta, sobre todo, yo reconozco mucho la tarea y el trabajo que hace el presidente del partido, la conducción del partido, tanto Juan Carlos como Graciela y Fabiana Bayay, porque no es fácil conducir cuando no sos gobierno, digamos, se simplifica la conducción cuando vos sos el gobernador, ¿no? Ninguno de los que usted me mencionó, ninguno de los tres es el líder del sector. Yo reconozco la tarea que han hecho. Está bien, pero ninguno es el líder. Hoy es cierto lo que vos decís, creo que capaz no hay un líder nato fuerte, por eso la pregunta. No somos gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que trabajar la unidad. Creo que el partido nuestro espacio político tiene muchos buenos dirigentes, tanto mujeres como hombres,
para reconstruir y para empezar a trabajar en una propuesta que genere expectativa, ¿no? Hay ciclos poner sobre vencidos. la mesa, esto que decías vos, ¿qué vamos a hacer con la minería? ¿Qué vamos a hacer con la producción? ¿Qué vamos a hacer con el agua? Todos sabemos que San Juan vive una crisis terrible del agua y no tiene que ver con la minería, sino tiene que ver con el calentamiento global y un montón de situaciones. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar en San Juan el tema del agua? ¿Qué vamos a hacer con el turismo? ¿Qué vamos a hacer con la obra pública? Y con eso yo creo que no tengo dudas que vamos a llegar con una propuesta que va a generar expectativa y que va a ser muy competitiva el año que viene en la provincia y en la nación. Cristian, ¿hay ciclos vencidos de algunos dirigentes del justicialismo? No, yo no transitado considero. muchos No, años. no, en política y que tal nadie- vez, termino la pregunta, Sí. y que tal vez no hayan terminado de reconciliarse con el justicialista y con el resto de la sociedad. No, yo no soy de los que piensan eso. Creo que y menos en política, ¿viste? Hay una frase que alguien decía, los muertos que hoy crees gozan con buena vida. Digo, en política nadie se retira. Y todos tenemos algo para aportar, algunos desde un lugar y otros de otro, pero todos tenemos que aportar para construir esa gran alternativa que nos permita volver al gobierno en la provincia y en la nación. ¿Qué está recorriendo la provincia? Sí. Lo he visto en Albardón, me han dicho que ha estado el domingo bajando Con la el bandera amigo en Juan Macarrera, Carlos Abarca, sí. ha estado en Calingasta hace un par de semanas, ha estado en todo. ¿Eso no genera celos a veces? Yo no creo. No ¿No creo lo porque cree? no estoy haciendo nada de malo, qué sé yo. Yo hago lo O que- tal vez los demás les faltaría que hicieran un poco más de recorrido. Ustedes me conocen desde hace muchos años. Obviamente antes eso lo hacía en San Martín, digamos, me veías en un distrito, en un club, en un tren jubilado. Hoy digamos, teniendo un cargo provincial y que ha sido elegido por toda la provincia, trato de acompañar a los intendentes en los lugares donde no somos intendentes. Estuvimos en Capital, por ejemplo, en 3 distintas reuniones. Digo, hago lo que he hecho siempre, no creo que moleste a nadie porque no estoy haciendo absolutamente nada malo. Se está en marcha un proceso que podría concluir en la eliminación de la CIPAD, la ley de lemas. ¿Qué opinión le merece? Yo le voy a dar una opinión muy personal y particular mía. Confío en digamos, cómo lo van a llevar adelante nuestros diputados en la Cámara de Diputados y seguramente ellos y el presidente del partido y la conducción del partido van a tomar las opiniones para tomar una posición como partido. En mi opinión, me parece que ha sido algo que en su momento lo he escuchado, yo fui candidato, ustedes saben, también el 23, una de las propuestas y unas críticas fuertes de parte del actual gobernador de la provincia a ese sistema. Me parece que nosotros como partido político debemos dar un debate en esa línea, ¿no? Bueno, buscar un sistema superador, ¿no? Es decir, tomarle el guante a la propuesta del gobernador de eliminar el CIPAD y buscar un sistema que sea práctico, que sea transparente y que posibilite a cualquier ciudadano a ser candidato. ¿Internas cerradas? Porque ya con el CIPAD se derogaron las PASO, o sea, ya no hay PASO. El año pasado, partidariamente, tuvimos que definir, yo fui uno de los, y la mayoría, en realidad, que terminó saliendo por unanimidad, dentro de nuestro partido, definimos como el mecanismo de selección las internas abiertas el año pasado. Así que yo sigo en esa línea, obviamente una decisión colectiva. Habrá que ver qué opinan los otros miembros del Consejo y el Congreso partidario. Vamos a volver a conversar, particularmente interesados en el tratamiento de estas leyes, algunas de las cuales son muy importantes para San Juan. Cristian, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Vamos a un corte, ya venimos. En Río Shop Deco, en esta vuelta al cole, aprovecha si pagás al contado débito un 10% de descuento. Y además, sorprendete con el mayor surtido, con todos los personajes y el mejor precio del mercado con la mayor financiación. Río Shop, en el Hipermercado Libertad. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta. Pero mirá, te quedan 14 minutos, Apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos.
No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Nah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa. Ya lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Uf, una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. Donde iban todos juntos. Lo bueno es que está bien de salud y lo van a atender, le van a hacer un chequeo para asegurarse de que esté en perfectas condiciones. Dicen los que estuvieron allí que es una zona de muy baja temperatura donde habían perdido el rastro con este motociclista de 45 años que, reiteramos, está bien. Muy bien, una buena excusa. Ya puedo decir, me quedé sin nada. Claro, y me perdí en el medio del campo. Salí el viernes, volví el sábado. Me perdí en el medio del campo y es comprobable, digamos. No demos idea, che, que después vamos a buscar a nosotros. Buena noticia de que haya vuelto bien. Bueno, hablemos del más grande. No, dígame usted, ¿qué quiere? De San Martín, quería hablar vos. San Martín lo vamos a dejar para más adelante. Juega el viernes con los tucumanos. Ganó River, le ganó a Sarmiento de Junín, el equipo conducido por el Chacho Coudet. La verdad que parecen otros jugadores, pero son los mismos, señora, señor, con otra idea, con otra cabeza. Por allí hasta un poco más entusiasmados se los ve. Dicen que hay mucha complicidad entre Quintero y el técnico Millonario. Se los ha visto muy relajados, haciéndose algunos chistes allí en medio del partido. Ganó River. Un tiro libre principalmente, que el Chacho planteó que fuera un pase y él tiró directamente al arco y la sacó el arquero. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y eso es lo bueno por allí de conversar mucho en la semana. Yo he visto jugadores, Mariano, y usted también, termina el entrenamiento, agachan la cabeza, el bolsito, se van al baño, se van al auto, listo, cero contacto hasta el otro día. Y están los otros que se quedan, que conversan, que ceban mate, que no tienen ningún apuro, que tratan de unir un poco el grupo. Siempre es bueno eso en todos los equipos de fútbol. Driussi, que viene dulce, Mariano, viene marcando prácticamente en todos los partidos. ¿Te das cuenta que todos los últimos goles de River son jugadores salidos de las inferiores? Sí, los mismos que tenía Gallardo. Son los mismos que tenía Gallardo. Por ahí esa cuotita de confianza. Ella lo que está queriendo decir es que lo bombearon un poquito a Marcelito. ¿Qué dirá Gallardo a todo esto? Porque la gente hasta el día de hoy te cruzás con hinchas de River y te dicen, pero ¿cómo? Lo dejaron ir a Gallardo, estaba todo armado, todo preparado, es una jugada de la dirigencia. A ver, el fútbol es así. Yo he visto salir en el Hilario Sánchez un técnico por una puerta y al mismo tiempo entraba el otro y... Totalmente. Una racha hermosa, pero bueno, es todo psicológico. Los otros. Hablemos de Boca, que estuvo jugando en la provincia de Santa Fe frente al Tatengue en el estadio 15 de abril. Empató Boca, empató 1-1. Los insultaron hasta en arameo, ¿no? Sí, está la gente enojada, sigue la gente enojada con Úbeda, con los jugadores. 1-1 fue este partido que se daba ayer en la provincia de Santa Fe. La verdad que es un momento complicado para el Ceneice. Ya había empatado en la Bombonera, viene la relación bastante tirante. Pero Riquelme, ¿de qué habla? De las obras en la Bombonera, de lo futbolístico, mucho no hablan o no le preguntan, no quiere decir nada. Él está muy de cabeza en este proyecto de ampliar la Bombonera, de que pase los 80.000 espectadores, pero en lo futbolístico poco y nada. Miren cómo es Riquelme. Capaz que él ya viene hablando con algún técnico, con su gente de confianza, capaz que ya tienen hasta el reemplazo de Úbeda y nosotros todavía no sabemos nada. Lo cierto es que Boca dejó una pobre imagen en su visita a Santa Fe, empató 1-1 con Unión. Continuamos en De Sobremesa, ahora vamos a hablar con la doctora María Soledad Alés de Humana Salud. Sole, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buen inicio lunes. de semana. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, vamos a hablar de la salud renal, de nuestros riñoncitos. Vamos a hablar del riñón porque el 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón. Y ustedes preguntarán, ¿por qué es tan importante el riñón? Sí, ¿por qué? Porque el riñón es un órgano vital, es tan importante como el hígado, como el corazón. O sea, es el filtro, es por donde nosotros desechamos todo lo que nos sirve y se hacen ahí todos los mecanismos. Si los riñones no funcionan bien, se empeora la salud de todo el cuerpo.
Pero además hay que saber que en medicina hay algo que se llama el riesgo acumulado, que son puntos que vamos sumando, digamos, para ir empeorando los riñones. Las personas con problema de presión, que no la tienen controlada, los diabéticos, los obesos, van sumando puntos para que su riñón cada vez se deteriore más. Y si los riñones no funcionan, vuelvo a decir lo mismo, como es un órgano vital, tan importante como el corazón, como los pulmones, como el hígado, necesitan tratamientos complementarios como es una diálisis para hacer este filtrado. ¿Qué pasa con los que generan piedras en los riñones? Los que generan piedras hay distintos mecanismos. Hay gente que lo genera genéticamente, hay gente que acumula calcio. Para que una piedra te cambie la función del riñón, tiene que ser como un cuadro muy grave. Normalmente suelen ser cuadros banales, cuadros que con medicación o con una cirugía se eliminan. Pero dicen que una piedra cuando sale es lo mismo que un parto en cuanto al dolor. En cuanto a dolor, está considerado entre los 5 peores dolores de la medicina, que es el dolor del parto, el cólico renal, la pancreatitis y el infarto son los dolores más importantes. Ahí está el cólico. Así que los hombres que tienen cólico renal pueden entender un poco lo que es. Trajiste una plaquita para Traje entender una placa. cuestiones vinculadas al cuidado renal. Sí. Bueno, ya la vamos a ver. Contanos. No importa. A ver, y hay algo muy importante que lo hablábamos hace un rato antes de salir, que es, se está viendo mucha enfermedad renal en las personas jóvenes asociado al uso de suplementos de gimnasio. Eso es muy común. Pero aparte te lo recetan los mismos entrenadores de los gimnasios. Y sí, porque son entrenadores. O sea, a ver. No son médicos. No, y además para el fin es real. Si vos tomás creatina, que es proteína, te va a crecer la masa muscular. Pero tú te dices, la creatina no hace nada, podés tomar lo que quieras. Mira, la creatina, ¿cuál es el problema? La creatina produce un daño renal que hay en personas que es transitorio, o sea que cuando se detecta el daño renal se suspende y el riñón vuelve a funcionar normal, pero hay un porcentaje que se suspende y la función del riñón no se recupera. Entonces, esta es la importancia de, si te vas a suplementar, antes de hacerlo, consultar con un médico, saber cuál es tu función renal y si pese a la recomendación del médico lo vas a tomar, cada 2 o 3 meses hacerte un control para no llegar a un daño renal irreversible. ¿Es complejo el control renal? Es un análisis de sangre. Una pavada. En el mismo análisis donde te piden a ver si estás anémico y a ver cómo está el azúcar, de rutina se pide la función renal. Y es Decime, los anabólicos, que también son muy comunes en personas que van a pesas, ¿generan algún problema en los riñones? Todo, es lo más tóxico que hay y produce todo tipo de trastornos. Produce trastornos en los riñones, produce trastornos en la fertilidad. Hay fisiculturistas que mueren muy jóvenes inclusive. Sí, porque bueno, no tan solo son anabólicos estos que vienen en frasquitos, hacen unas mezclas con un montón de cosas que terminan siendo súper tóxicas para el cuerpo y además provocan trastornos, en los hombres pueden provocar trastornos de erección, trastornos en la fertilidad, o sea, pero bueno, esto es lo que yo digo de tener un control. Vos entrenes o hagas lo que hagas, tenés que tener tu control antes de llegar a tomar todas estas sustancias. ¿Hay algún deporte, aparte de los de contacto, que afecte a los riñones, por ejemplo el ciclismo? No, a ver, ninguna actividad física en sí te va a afectar la función del riñón. El tema es que, por ejemplo, los ciclistas, sobre todo los de alta competición, se colocan sustancias, y esto es conocido, para aumentar el rendimiento, que lo que hacen es sobrecargar al riñón. Vos todas las sustancias que te pongas haces que el riñón trabaje más de lo que está acostumbrado a trabajar. Entonces, vos, Guille, que sabes de motores, esto es sobrecargar un motor. Sí, se va a romper. ¿Cuánto líquido tendría que tomar una persona por día para tener un buen funcionamiento del riñón? Mínimo 2 litros. Y Mínimo. 2 litros de agua. O sea, sacando después el café, el té, el mate que te tomes. Un vino, 2 litros de vino no lo suple. Y no estaría bueno tampoco ¿no? lo veamos en la tele. No reemplaza. Vos sí que sí. Es como ponerle, Guille, es como ponerle un motor aceite de mala calidad. Vos pensás cómo va a funcionar. Bueno, esto es lo mismo. 2 litros de agua por día. 2 litros de agua por día, controlar todo lo que ingerimos y no tomar ni antibióticos, ni analgésicos, ni vitaminas, ni creatina sin supervisión médica. Antioxidantes también ahora se ha puesto de moda. Todo el mundo toma antioxidantes. Te dicen, vos querés mantenerte joven, antioxidante. Mira, no existen las soluciones mágicas. Entonces, hay medicación que te puede ayudar, sí, pero tenés que tener un seguimiento médico. Esto de que vos vayas a una herboristería o a una farmacia y te lo vendan en líneas generales sin conocer tu estado de salud previo, nunca va a ser bueno. Entonces, hay un montón, tal Revestrol de moda, el colágeno, el magnesio, que son sustancias que pueden llegar a ser positivas, sí, pero hay que saber si lo necesitas o no. También vamos a hablar del caso de mujeres. Muchas mujeres que están con menopausia, para contrarrestar los efectos de la menopausia, toman estrógenos principalmente, toman de todo. ¿Generan también problemas renales o no? Mira,
no tanto los estrógenos, pero sí los estrógenos no controlados pueden provocar cáncer de mama y distintas patologías en los órganos femeninos. Entonces, hay especialistas en menopausia, la menopausia tiene síntomas que suelen ser muy incómodos, hay que consultar con el médico porque hay medicación para aliviar por los síntomas, pero nunca la medicación de venta libre sin un control médico va a ser positivo. Y siempre lo recomendable es hacer la consulta. Siempre, consultar con tu médico, sacarte todas las dudas. A ver, hay medicación para todo, pero tienen que tener su seguimiento. Inclusive para los deportistas, para aumentar la masa muscular, no está mal suplementarlo, pero siempre con un seguimiento médico. Humana Salud, Sole. Humanasalud.San Juan, Rivadavia 125 Oeste. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. En un par de avisitos, luego de los avisitos, vamos a hablar de la carrera de Franco Colapinto ayer en el Gran Premio de China. Lo vamos a hacer con Fabricio Benedetti. A los críticos de Franco Colapinto, el resultado habla por sí mismo. A los que nos gusta el automovilismo, hay mucho para analizar. En un ratito. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. ¿Sabías que tenés un montón de alternativas para pagar tu factura de Naturgy de la luz? Escuchá. Plus Pagos, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago, Lotipago, Cobro Express, Pronto Pago, Débito Automático, QR con cualquier billetera virtual o usar nuestra aplicación para Android. Me cansé. Y si la factura venció, también podés pagarla por la web, en Plus Pagos y en Rapipago. No pierdas tiempo. Disfrútalo. Naturgy. Siempre más para vos. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Bueno, una gran alegría nos dio a todos los que nos gusta el automovilismo el punto que obtuvo en China Franco Colapinto. Algunos dirán, bueno, 10º. Sí, pero el año pasado penábamos que terminara las carreras y que no le tomaban el tiempo con un almanaque, que era lo que sucedía. Nos dio mucha alegría eso porque además se mostró un proceso de evolución. Esa es mi opinión, la que tiene mayor precisión es la de Fabricio Benedetti, que ha venido con un look chino, oriental. 100% chino, ¿verdad? Ahí. Mírate, cuello. Gracias. El padre Benedetti, eso no te lo han dicho nunca. El cuello Mao, entre vos y yo lo conocemos, el señor cuello Mao se utiliza en la sociedad china. El Gran Premio fue en China, logramos nuestro primer punto, estamos contentos. Hablemos de la carrera. Hablemos de la clasificación que quedamos el día viernes, que vimos el día viernes vimos hasta el sprint, hasta la carrera, hasta la clasificación del sprint. Clasificó en el lugar 12, quedó a 0,05. 5 milésimas. Milésimas, décimas, centésimas, milésimas de pasar a la quali 1. Nada, estamos muy bien. Creo que venimos haciendo la cosa bien. Desde el Gran Premio de Australia al Gran Premio de China, que pasó una semana, no se pudieron poner en el auto las cosas que ya tiene el auto de Gasly, que son algunas cosas de aerodinámica y algunos otros beneficios. Desgraciadamente para nosotros, con este buen fin de semana que hemos tenido, tenemos que decir que los dos próximos grandes premios se han ya directamente cancelados. No vamos a tener grandes premios. El mejor momento de lamentablemente. Y Abu Dhabi. Y con dos pistas muy interesantes para el tipo de manejo que hay que hacer ahora, que tienen que hacer los pilotos ahora para regenerar energía, ¿no? Sí. Así que bueno, nos vamos a quedar con este Gran Premio de China, que fue un lindo Gran Premio. Largó 12. Fácil, con cubiertas duras. Pasó 6 autos en la largada antes de la primera curva. Fue impresionante la largada, viene largando muy bien, está muy atento a las largadas. ¿Eso tiene que ver con el auto o tiene que ver con él? No, con él. O sea, el auto también larga bien, porque hoy que estamos viendo este tema que es mixto, que hay que tener mucho cuidado que cuántas vueltas los tenés, porque estos autos son turbo, son motores
turbo y además eléctrico, o sea que tenés que tener las revoluciones del turbo bien, el electro bien, la parte eléctrica bien enganchada y el software, el software tiene que vincular la entrega de potencia simultánea a la caja, al elemento de la transferencia, es decir, a la caja de cambio, que es electrohidráulica. Tiene que estar todo eso en la cabeza del piloto. Fíjate Max Verstappen, ¿no? Lo hablamos fuera de cámara, los McLaren no pudieron arrancar uno de los Uno de los McLaren directamente no pudo arrancar, tuvieron un día entero para tratar de hacer arrancar el motor, no pudieron cuando cambiaron el motor, tampoco pudieron hacer arrancar el segundo motor. En el auto de Oscar Piastri nunca se vinculó en el software el eléctrico con el de combustión interna, una cosa extraña, y estamos hablando del equipo campeón del mundo. Exacto. Te hago una pregunta, si no lo hubieran chocado, ¿para qué estaba Colapinto? Y yo creo que 2 puestos ganábamos, un octavo teníamos. Sí, un octavo tenía. Lo que pasa es que también en eso que vos decís, lo de Ocon, una maniobra, acá está la maniobra, increíble esta maniobra, no le puedes meter el auto ahí, él viene haciendo el radio ideal, Colapinto, y le metes el auto ahí, ¿qué hace? Ahí perdimos 20 segundos casi. Si vos pones esos 20 segundos dentro de la clasificación, te vas mucho más arriba. Pero se recuperó anímica y deportivamente. Sí, y después otra cosa muy importante que hablábamos con el negro fuera de cámara, se tardaron 3 vueltas y media en sacar el auto de Lance Stroll. De Lance Stroll. Había quedado abandonado, había quedado justo para sacarlo de pista, vinieron con una grúa, lo engancharon, no lo levantaban, hacían para atrás para adelante, perdimos 2 vueltas y media. Paciencia oriental. Sí. Ahora, ¿por qué es eso? No, eso son... ahí creo que estamos hablando de la categoría más tecnificada, pero a veces pero no todos están a la altura y tampoco es una cuestión de andar cazando brujas por todos lados. No lo hicieron bien porque no están adecuadamente entrenados y eso es todo. Desfavoreció a todos. O sea, está bien, pero digamos, ¿se entienden los errores en una categoría? A veces pasa que no está a la altura de las circunstancias quienes están trabajando de banderillero o manejando las máquinas. Yo veía el movimiento que estaba haciendo con la hidrogrúa y era cuestión de levantarlo un poco más y pasarlo por arriba de las gomas y darle para atrás. Así que te hubieras ido por una grúa de Urbino, ya te daban... Yo lo pasaba para atrás, pero mira, aparte ya había abandonado que pase como estaba el auto, ya está. Lo que pasa es que nosotros hablamos mucho de los grandes premios desde el punto de vista de Colapinto, y los otros capaz que algunos los favoreció, otros están contentos y otros Hablemos no. del ganador de la carrera. Con lo de Colapinto fue extraordinario, manejó muy bien, te diría que de las mejores carreras que ha manejado. La mejor carrera de Fórmula 1 de las 28 que ha hecho. De las 28 que ha hecho, mantuvo muy bien con cubiertas duras el segundo y el tercer puesto, mientras estuvo ahí, porque obviamente él tenía cubiertas duras, los otros tenían cubiertas blandas. Cuando tuvo que entrar a boxes, le fue excelente la entrada a boxes, fue mala la salida porque donde lo tocó con. Pero después hizo una carrera tremenda. Si no hubiera sido por estos 2 temas que hemos tocado, estaríamos en el 8º lugar, pero bueno, eso lo dejamos para adelante. Sumamos nuestro primer punto del año, que es lo que venía buscando en la segunda carrera del año. Desgraciadamente no vamos a tener estos 2 grandes premios que vienen, el de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra, pero estamos bien, creo que el equipo le viene bien también para trabajar. ¿El campeonato se lo lleva Mercedes? Y hasta ahora... Es un prematuro decirlo, hasta ahora sí, pero el campeonato es largo. El año pasado McLaren venía matando, Red Bull le recuperó. Red Bull se le acercó en las últimas carreras y casi se lo pelea. Exactamente, muy prematuro, son 2 carreras en 2 circuitos completamente diferentes. Qué enojado que está Verstappen y ya dice lo que me parece que en cualquier momento se pasa de largo. Y lo que pasa es que él siente que está manejando un electrodoméstico y no un auto de carrera, que es lo que muchos puristas del automovilismo interpretamos, ¿no? Está manejando más una computadora que un auto, y eso lo pone un poquito aburrido. Carrerón de Kimi Antonelli, 18 años, ganó la clasificación, ganó la carrera. Fue el segundo piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ganar. El segundo piloto en 20 años que un italiano no ganaba un gran premio de Fórmula 1 era Giancarlo Fisichella, el anterior, ¿no? Bueno, la verdad que fue increíble, fue muy lindo, por lo menos para mí, la emoción de él, de ver ese niño habiendo ganado. Ahora, yo le hago una pregunta. Ferrari, que es Italia. Sí, la cosa nostra. Sí, bastante parecido. que parezca un accidente. Viene bien. No, a lo que voy, Ferrari, ¿no tendría que haberse asegurado ese contrato? Digo, Ferrari con piloto italiano no creo. Tiene otro valor. No creo, porque además no tenía ninguna posibilidad, porque Kimi Antonelli está formado en la Mercedes Academy, así que venía de las inferiores. Las cosas mal de las inferiores, más o menos. Así como decir que River hace la cosa bien de las inferiores ahora. Está formado en las inferiores de Mercedes. Sí, tienen mejores inferiores Mercedes, Red Bull, todos tienen mejores inferiores que Ferrari. Williams. Porque Ferrari se ha acostumbrado a contratar. No, porque Ferrari se ha acostumbrado a tener un equipo de competición, lo cual no lo está haciendo muy bien, salvo ahora que le fue muy bien a Hamilton, que salió tercero.
pero no viene haciendo las cosas muy bien. Dios quiera que puedan remontar y sean de los dos equipos que peleen el año. Ferrari tiene su academia de formación de pilotos de muy buena calidad, altamente competitivos, pero les pone una barrera en la Fórmula 3. No sé por qué, pero les pone una barrera en la Fórmula 3. Fórmula 2 no se mete mucho que digamos. La Fórmula 1 es casi como una división especial muy elitista sí, de Ferrari, en la cual se toman las decisiones internas y se acabó la historia. Con este punto estamos 12 en el campeonato. Ya no estamos como antes, que no teníamos nada. Estamos 12 aparte está bien, porque aparte también viene su compañero Gasly, viene sumando. Gasly viene sumando bien, así que creemos que la próxima competencia, con este tiempo que va a tener todo abril para trabajar, aprovecharemos para festejar mi cumpleaños. Mirá que la próxima carrera es en Japón, así que te tenés que venir con un kimono la próxima. Vamos a venir con un kimono, un samurái. Te he visto en algún cumpleaños, estuve presente, que llegaste con un paracaídas. Sí. ¿Se terminaron esas locuras? ¿Te has vuelto un tipo más conservador? No. Es un tema económico. Hay avión, hay piloto. Hay paracaídas. Claro, es un sponsoreo. Eso depende de la categoría de la que uno corra. Lamentablemente no está el Conde. No está el Conde. Fueron cuando cumplí 40 años. Pero a mí me encantó verte llegar. Ahora va a ser 43. Podemos llegar de nuevo. 43 automovilismo, Fabri. 53, perdón. Ya tengo con 43. Estoy muy contento con esto que le ha pasado a la Fórmula 1, lo que le ha pasado a todos los argentinos que somos amantes de... Así que ya sabés, atuendo japonés. Si hace puntos en Japón, Franco, atuendo japonés. Directamente. Compromiso público. Directamente, venga. Gracias, Fabri. Gracias a ustedes. Nos despedimos con una información más de Giselle y ya nos despedimos por hoy. ¿Te parece? Bueno, ha sido confirmado, ya lo veníamos hablando nosotros hace un par de días, finalmente cancelada la finalísima entre Argentina y España. No cayó bien en la gente de la UEFA, de la FIFA. Hay que ver qué repercusiones trae todo esto a futuro, porque dijo Claudio Chiqui Tapia a través de sus redes sociales que le habían ofrecido el 27 que se jugara en Italia. Él dijo que ese día era imposible para la selección, que lo postergaran hasta el 31 de marzo. Dijo que no se podía, le contestaron desde la organización de la finalísima. El técnico Scaloni no quería jugar este partido. No les interesó, me parece, desde el primer momento. Lo que pasa es que los futbolistas son cabuleros. Sí. Previo al Mundial, donde él era ayudante de campo de San Paolo y Argentina, jugó con España un partido y perdió creo que 6-1, 5-1 cuando Maradona... No, San Paolo era el técnico. Sí. Y las cábulas existen, las cábulas. Entonces el tipo no quería jugar este partido con España previo al Mundial. Hay que decirlo. Y esto le sirvió para posponerlo. Pongámoslo como buen augurio entonces. Por supuesto. Hay que decirlo que Argentina no va a jugar ningún amistoso con selecciones europeas de nivel, dicen los futbolistas, los futboleros en realidad, que eso es lo que complicaría por allí un poco, que se buscan selecciones un poquito más accesibles y no se va a medir con un seleccionado europeo pensando en la próxima Copa del Mundo. Cancelada la finalísima, será para otra oportunidad. Giselle, 40 segundos para hablar de San Martín. Bueno, el verdinegro no pudo en su visita a Santa Fe, perdió 1-0 frente a Rafaela. Tiene revancha rápido el conjunto de Ariel Martos, porque va a estar jugando este viernes a la hora 21:30 en el Hilario Sánchez frente a su homónimo tucumano. Voy a estar trabajando, vamos a ver cómo hacemos, aunque sea al segundo tiempo, cómo cambia la vida, ¿no? Sí vas a ir a la cancha. O sea, que preferís el vil metal. No, yo ya tengo un compromiso de lunes a viernes, entonces voy a ir al segundo tiempo, si Dios quiere. Bien, me gusta, pero aparte es cierto, es muy responsable, dice. No, eso vamos a aclararlo, tremendamente responsable. Así es. Así que bueno, nosotros nos vamos. Nos reencontramos mañana. Mañana acá.